So it begins. I drink your milkshake. Shaping Scottish! Hay de aquellos que siembran vientos porque cosecharán tempestades. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Do you bleed? Take that, you friggin' psycho! I am not seeking forgiveness. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo especial de Cineasta en Alquiler, y justamente estamos en los días en antesala de los premios Óscares, y pues qué mejor forma de celebrar esta ocasión que hablando de la película más nominada en esta entrega del 2026. Una de las mejores películas para mí del 2025 del gran Ryan Coogler. Pues vamos a hablar justamente de Sinners, y pues como en cada capítulo de Cineasta en Alquiler no lo voy a hacer solo y voy a tener una invitada muy especial. Ella es una licenciada en educación comunitaria y poeta, y pues va a darnos un poco de su contexto y también hablar de qué le pareció esta maravillosa película que combina dos géneros muy interesantes: el género de crimen y el género de vampiros, que pues generalmente no combinarían muy bien a menos que seas del crepúsculo al amanecer. Pero bueno, con Maca Sánchez vamos a hablar justamente de lo que nos pareció esta maravillosa película de Ryan Coogler. Así que Maca, bienvenida a Cineasta en Alquiler. Buenas tardes para todos, muchas gracias igualmente por la invitación. Para mí fue muy gratificante poder ver la película y poder realizar un proceso de análisis. Me pareció, mejor dicho, interesante. Entonces quería preguntarte, pues, ¿cuándo fue la primera vez que viste la peli? Porque según lo que sé, tú la viste hasta hace poco. Entonces quería preguntarte cuándo la viste por primera vez y cuáles fueron esas primeras impresiones que tuviste de la película. Pues digamos que por primera vez la vi el lunes pasado, y pues cada parte de la película me sorprendió un poco más, puesto que la película, aparte de relatarnos el tema de lo que son los vampiros, también nos muestra un contexto histórico. No sé si tú te fijaste en eso. Sí, porque justamente la época en que está ambientada Sinners es justamente en los años 30, en la época, pues la considera la época de Jim Crow, donde la segregación racial, especialmente en el sur de los Estados Unidos, todavía estaba muy latente. Y pues es que la trama nos da a los hermanos Smokestack, que son dos gemelos interpretados por el mismo actor, en este caso el talentoso Michael B. Jordan, que justamente regresan a casa después de una larga carrera como criminales en las pandillas de Chicago, y deciden abrir un bar o llamado Juke Joint, que era un lugar especializado pues para las comunidades afroamericanas. Y pues esta primera mitad es como el armar todo ese evento especial donde van a reencontrarse con familiares y amigos, y que justamente ellos están tratando de proteger su territorio pues con respecto a las personas blancas, que algunos son miembros del Ku Klux Klan, que todavía seguían atemorizando a las comunidades afro durante estas épocas. Pero también algo muy interesante de esta peli es que nos da el elemento sobrenatural, que también tiene un contexto histórico muy interesante. Y creo que es algo en lo que Ryan Coogler lo hace muy bien, porque no solo lo vemos acá, sino también lo vemos en Black Panther, o también Pantera Negra, como quieran llamarlo. Pero siento que aquí en Pecadores ese concepto y ese contraste entre las múltiples culturas se explora de una manera mucho más interesante, porque tenemos a nuestros personajes que en su mayoría son afroamericanos, y todos de por sí tienen un contexto y unas líneas y un arco muy chévere de explorar. De hecho, la primera hora es como de esos momentos en que uno quisiera como quedarse más tiempito con los personajes. No sé si te pasó eso, para que ya cuando llega la parte sobrenatural es como un gran choque de tonos y de géneros que cambia la película por completo, pero aún así el propósito no se pierde tanto. Entonces es una cosa muy interesante ver la exploración de las tensiones raciales en esta época, y que una de las cosas que más me encantó como tal de Sinners es que no es una cinta donde tú solamente veas muy buena música, muy buenos actores, una muy buena ambientación, sino que hay un trasfondo que de hecho te hace pensar. Entonces no sé si después de haber visto esta cinta te pusiste a pensar como en ciertas cosas y te diste cuenta como que wow, o sea, esto es algo más allá de un simple blockbuster, sino que es algo mucho más profundo. Digamos que
como tal el director, siempre en sus películas nos damos cuenta que él está tratando de resignificar la historia, de contar lo que ha sucedido, ¿sí? Entonces eso fue algo que me pareció estupendo, porque aquí pues vemos la década de los 30, el Ku Klux Klan, cómo había una supremacía blanca en contra de los derechos de las personas negras. Entonces, cómo ellos por medio de la música, que fue un elemento fundamental, siento que fue un elemento que atravesó toda la línea de la película, cómo la música desde la cultura negra nos invoca el pasado y el futuro. Entonces me pareció súper interesante la parte en la que estaban en el bar y que empezó a tocar el chico, y cuando uno empezó a ver cómo muchas personas de antes, del futuro, empezaban a aparecer, entonces era muy curioso y pues también muy interesante porque rasgaban un velo entre lo que era la vida y la muerte, un velo entre lo que existe y lo que no percibimos por medio de nuestros sentidos. Entonces, pues sí, siento que la música como resistencia, pero también como historia, también como ritual, también como libertad de poder expresar eso que las personas negras en ese momento no podían expresar fuera de lo que era su comunidad. Pues además de esto, no sé, a mí me pareció muy interesante, pues cómo también vemos el nivel de lo que es el poder, ¿no? Entonces, ¿el poder a qué se reduce? Se reduce a lo económico, y los hermanos Smoke y Stack pensaban que eso también les daba como cierto poder. Entonces es ahí donde uno se pone a analizar y piensa que definitivamente la línea para poder controlar las cosas resulta siendo lo económico, lo que pues suele ser un poco injusto, pero pues es la realidad en que vivimos. ¿Tú cómo viste ese pedazo ahí? Pues a mí me pareció interesante el cómo se manejaba el tema de la economía, porque si te diste cuenta, ellos tenían los dólares, pero para las comunidades negras había una moneda en específico. Entonces hay una parte cuando ellos están dentro del bar que están haciendo como la caja de todo lo que les ha ingresado en esa noche, y dicen que no es suficiente porque la moneda que ellos manejan entre la comunidad es muy bajita a comparación de la inversión que se le está haciendo al establecimiento. Y el tema de la música es algo que es súper fundamental. De hecho, es como un MacGuffin que hace que todas estas múltiples historias pues se unan, porque también la manera como Sammy, que es el personaje de Miles Catton, toca la guitarra y invoca a los ancestros y también a las culturas del pasado, presente y futuro, pues también es lo que invoca a los vampiros, que están justamente buscando a víctimas para poder meter a su ejército de espectros. Pero que también me pareció genial la manera como estos villanos o antagonistas, más que todo, no tanto villanos sino antagonistas, son integrados a la trama. Porque de cierta manera, si te pones a verlo, tanto nuestros protagonistas, los humanos, como los vampiros, tienen como un propósito similar, que es sobrevivir a una tierra en la que muchos de ellos son rechazados, porque los vampiros, por ejemplo, tienen una alta influencia irlandesa, y de hecho hay una canción que se toca cuando se toca ya en la parte de afuera, cuando ya la mayoría de los personajes son convertidos, que es Rocky Road to Dublin, que es una canción folclórica de Irlanda y que es interpretada magníficamente por Jack O'Connell, que interpreta al vampiro Remick, y que junto con su trabajo en 28 años después, como que estamos atestiguando el surgimiento de un fantástico actor que es perfecto para este rol de villanos. Y también algo que me encanta de esta película es que creo que es uno de esos elencos que tú ves y todos y todas hacen un estupendo trabajo de actuación, y se les da como su espacio en pantalla, por más principal o por más secundario que sea el papel. Y para cuadrar todo eso en 2 horas es muy difícil, porque uno, viendo muchas películas, tú te das cuenta de que es difícil encajar a tantos perfiles en un tiempo tan reducido en pantalla, pero la película hace un muy buen trabajo en manejarlo de esa forma. Entonces quería preguntarte ¿cómo percibiste como tal la relación de los personajes? Por ejemplo, la parte técnica, ¿qué te pareció? Porque obviamente tenemos a
Michael B. Jordan por 2 y pues obviamente generar un actor interpretando dos personajes es muy difícil, pero creo que hicieron un muy buen trabajo junto con el resto del elenco. Entonces, ¿qué te pareció, por ejemplo, en el tema actoral, cómo se desempeñaron estos personajes? No, pues a mí me parece increíble. Me parece increíble cómo, o sea, una persona, Michael B. Jordan, él puede como hacernos sentir como si fuera dos realmente, ¿sí me entiendes? Entonces yo me pienso en esa capacidad actoral, en esa capacidad de inmiscuirse en el personaje y retratarlo también, de la forma en la que lo hacía. También me pareció muy bueno como todo lo que relataban a través de la cultura negra, o sea, cómo ellos lograban evocar realmente que se estaba en otro lugar, la escenografía, los elementos que utilizaron, y es algo muy particular como tal del director. Entonces, no, como tal, los actores me parecieron increíbles, o sea, a mí me despertaron muchas sensaciones, o sea, yo me sentía como wow, cada vez y cada minuto que pasaba de la película, yo sentía que tenía una conexión más profunda, como que, o sea, y el final inesperado, como que fue algo que también me dejó impresionada, el final que uno dice como que, bueno, van a dejar, o sea, como que él dejó que su hermano viviera, pero que no tocara a Sammy, o sea, como que me parece el final también una parte muy, muy potente. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo viste la última parte? ¿Te la esperabas? No tanto, pues de hecho yo trato de armarme unas expectativas muy bajitas cuando veo alguna peli. Yo al final sí me esperaba algunas cosas, pero siento que había algo ahí que no me cuadró tanto, no tanto por la historia, sino la manera como se implementa, porque tú tienes esa escena final donde Sammy está ya en el carro como escogiendo su destino de la música, porque él decide, no, yo no quiero seguir el camino de otros, sino quiero forjar mi propio destino, y me pareció un final muy poderoso. Entonces de ahí pasamos a una elipsis donde ya son los años 90, 80, 90 si no estoy mal, y Sammy ya es interpretado por el legendario artista de blues Buddy Guy, que de hecho hace poco sacó un Tiny Desk, un concierto de Tiny Desk, donde wow, este señor tiene casi 90 años y todavía canta como los dioses. Y también aparece Miles Catton, que hace de Sammy en su juventud dentro de esa presentación, y es una escena que es ultramente bellísima porque es un excelente epílogo hacia todo este horror que pasaron los personajes, y justamente al reencontrarse con su primo, ahora convertido en inmortal y hablando como de ese momento, siento que es un momento muy poderoso, pero que mucha gente tal vez en el cine se lo habrá perdido porque justamente antes de eso hay un fundido a negro y los créditos pasan durante esa presentación que él está haciendo en el bar. Entonces yo de hecho cuando la vi en cines estuve a punto de levantarme, pero entonces dije no, algo deben haber puesto acá. Entonces menos mal me quedé ahí en la sala porque sí pude ver como ese maravilloso cierre y también esa línea, esa frase, esa conversación final que tienen Sammy y Stack, donde Sammy dice como que a pesar de todos los horrores que pasamos esa noche, siento que fue la mejor noche de mi vida, y que Stack le responde como que por un momento éramos libres. Entonces quería preguntarte ahora ¿cómo te pareció ese cambio de tonos? Porque obviamente para todas las audiencias pasar de una hora de un solo género cinematográfico a otro así abruptamente es como un cambio muy brusco que a mucha gente no le va a gustar. El cambio de tonos, inesperado. Yo creo que fue algo completamente inesperado lo que tú dices, o sea, uno viniendo de como de una hora en la que todo era diferente, y cuando yo lo que menos me esperaba era vampiros, o sea, yo cuando pasó eso yo dije, wow, increíble, y yo dije, vamos a ver cómo se atan los caos, y cuando empecé a ver que, o sea, que se mataban y que los cambios era que tú dejabas, o sea, estabas en tu cuerpo, más sin embargo,
no eras tú el que estaba viviendo, era como el impulso corporal de algo que te estaba llevando a. Y eso pues interpretaba el antagonista, el villano. Y bueno, y también al finalizar, yo casi me pasa lo mismo que te pasó a ti. Yo estaba como, ahí yo no, ya vamos a cambiar la peli y cuando, cuando yo veo ese final, pero sabes algo muy interesante que yo no había percatado, no me había percatado, era que él ya estaba muy viejo y los otros estaban igual, o sea, yo lo vi y yo quedé como, pero no me lo había pensado tanto hasta que tú lo dijiste, o sea, vivieron en la eternidad pero tal vez bajo unas condiciones que no quería. Y pues este encuentro entre ellos, darse cuenta también que se resiste por medio de la música, que la música también los libera y que ellos, o bueno, que él Sammy se hace llevar por su instinto, por su arte, por lo que realmente quisiera y quiere hacer. Entonces, también siento que más allá de los géneros que podrían llegar a ser la película, siento que también es una reflexión. Siento que es una constante reflexión a las prácticas incluso cotidianas, a cosas que suceden, a microracismos que aún perduran pues en este siglo en el que nos encontramos. Entonces siento que el director, además de darnos un contexto histórico, nos está dando una reflexión de cómo se está manejando la realidad en el momento. Y bueno, entonces pues a mí me pareció súper increíble y pues también me pensé que el final me pareció súper conmovedor cuando Smoke, al final, pues él queda vivo, ¿sí? Y entonces al final él se reencuentra con su mujer y su hija. Entonces a mí eso me parece muy conmovedor porque yo digo, es volver a la raíz, finalmente en ese lugar donde él está, porque pues ahí nos deja también una duda que nos debemos pensar. ¿Qué pasó con el otro hermano? Porque solo apareció uno, ¿sí? Entonces eso también me hace pensar que eso nos quería demostrar que era también volver a la raíz, o sea, volver a eso que tú naces a la tierra. Y pues nada, y pues lo que me comentabas y hablábamos acerca de las monedas, sí, claramente, a veces incluso se tienen en cuenta o se da la creencia de que una cosa es superior con relación a la otra. Entonces, por eso mismo, pues decían, no, pues no pueden pagar con este tipo de moneda porque eso, pues, no es valioso, entre comillas. Y pues ya, también me gustó una frase en la que decía que el jazz y el blues es algo que le gusta a las personas blancas, pero lo que no les gusta es la gente que hace este tipo de música. A mí eso me dejó. ¿Por qué? Porque no es algo que solamente se vea en esta película, sino que es algo que se ha visto históricamente. Nos damos cuenta que los ritmos que suenan de bow, reggaetón y bueno, todos estos tipos de música antecedieron por personas negras. Pero entonces, ¿qué ha hecho? Bueno, y eso nos hace entrar a un tema súper interesante, que es el racismo estructural. ¿Cómo las personas blanquean algo para que quede al agrado, supuestamente? ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo estas prácticas de estigmatización, de segregación, sigue alejando la música de sus raíces y se apropia de esta misma? ¿O tú qué piensas con relación a esto? Creo que es muy cierto y de hecho es un tema que se toca no solo con el tema de los humanos, sino también con los mismos vampiros, porque
Los vampiros también pueden ser una alegoría interesante hacia las comunidades irlandesas que escaparon del viejo mundo durante los diferentes conflictos que ha tenido Irlanda, y pues ellos de hecho trajeron el catolicismo a las Américas. El hombre blanco por muchos años ha justamente tomado estos elementos que han venido de las comunidades negras y se han apropiado de esos ritmos como tal, porque muchas veces ahora que tenemos las herramientas para conocer la historia a fondo, ya podemos entender realmente de dónde viene esa raíz, y eso es algo muy hermoso. Por ejemplo, Little Richard era el arquitecto del rock and roll. Él surgió antes que Elvis, antes que los Beatles, pero en su carrera como tal no le dieron ni un solo Grammy, sino ya un Grammy honorífico como por ahí en los 90s. Y fue un hombre que influenció a la mayoría de rockeros, y que muchos rockeros también admitieron que se dejaron influenciar por él porque sentían que lo que él había hecho era algo revolucionario. Y pues el blues y el jazz es una manera muy interesante de compararlo, por ejemplo, con la salsa, que también es un ritmo musical que al principio era muy underground, pero que poco a poco es un ritmo musical que empezó a ser más aceptado dentro de las comunidades y fue abriendo sus brazos para múltiples culturas para empezar a apreciarlo. Así que el hecho de que tenemos el juke joint, que también era como parte de esta comunidad de bares clandestinos donde la gente iba, tomaba trago y muchas veces bajo el margen de la ley, es algo que se toca de una manera muy muy fascinante. Pero ya como para ir cerrando, quisiera preguntarte cuál fue la escena que más disfrutaste de esta maravillosa película, porque sé que hay muchas escenas maravillosas, pero cuál es de esas que tú dijiste que te voló la cabeza y que sientes que conectó mucho contigo como espectadora. Bueno, me la pones muy difícil porque realmente constantemente me gustaron muchas partes, entonces como que elegirme por una es como complicado. Pero ¿sabes yo qué parte elegiría? Ay, no puedo elegir dos partes. Ay, no, mentira. Bueno, sí, dos partes así brevemente, ¿cuáles te gustaron? Eso es rápido. Una de las partes que más me gustó fue cuando hubo esta transformación, cuando la chica ingresó al bar y pues ellos pensaban que nada pasaba, y pues después de esto la chica mordió al hermano y bueno, todo esto, eso fue como muy impresionante porque fue que un personaje cambiara de la nada y uno no saber qué sucedía. Esa fue una que me dejó como, como así. Y la siguiente es el final. O sea, definitivamente siento que el final fue impresionante. O sea, cómo se ocurre este reencuentro entre la eternidad y lo que va a desvanecer y lo que se va a marchitar y va a dejar de existir. Pero también cómo se continúa la vida siendo feliz desde la inmortalidad, pero desde también cohibirse ante muchas situaciones. Y para ti, ¿cuál fue? ¿Qué tal? Es difícil, pero bueno, yo creo que la escena y la que muchos destacan y que probablemente será recreada en la ceremonia de los Óscares el domingo será como el plano secuencia de Sammy tocando la guitarra y cuando se convergen las múltiples épocas. Esa escena yo la vi en cines. Fue muy inesperada, pero es como de esas escenas que yo quería parar y bailarme porque era una experiencia súper maravillosa. Entonces hay que darle crédito a Ludwig Göransson, que fue el compositor de la música, junto con el maestro Rafael Sadiq, que es uno de los maestros del blues afroamericano y también fue el que compuso las letras, y pues Miles Catton con la guitarra y la voz, que sorprendentemente el chico no había actuado antes en ninguna película y que había salido como de la escuela de artes, y Ryan Coogler lo vio, le hizo el casting y se quedó con el papel. Entonces espero que él le salgan muchas oportunidades porque es un actor muy muy talentoso y es uno de esos buenos debuts que uno dice quiero ver más de este actor porque sé que puede sorprendernos con algo muy muy bacano. Entonces bueno, Pecadores, película que está súper nominada a los Óscares, maravillosa peli, creo que ambos la disfrutamos por igual. Y pues antes que nada, unas últimas palabras de la peli y pues también dónde podemos encontrarte en redes y qué se viene para ti en estos próximos días. Pues últimas palabras con relación a la película, y es que es muy bello cuando las películas nos hacen repensar más allá de entretener,
que nos cuentan un contexto y que nos hablan desde la realidad, pero también nos hacen pensar múltiples formas de afrontar la misma y cómo la resistencia de los que nos anteceden nos hace ser y nos hace estar en el lugar en el que estamos. Bueno, me encuentran en mis redes como Maca Sánchez Chalar. Por ahí pues comparto algunas cosas de lo que escribo. También pues estoy en varios proyectos que me gustaría poder compartir. Y ya, y muchas gracias por invitarme también a ti. Me siento muy orgullosa de todo este proceso. Gracias. No, y a ti, gracias por aceptar esta invitación. Realmente era un espacio que teníamos pendiente desde la primera temporada del podcast, pero menos mal coincidimos con la película indicada para hacerlo y pues espero que nos podamos encontrar para futuros capítulos porque hay muchas cosas de las que hay que hablar. Entonces sigan por favor a Maca, tiene un contenido muy interesante, sigan sus escritos y pues para consultas como tal, pues ella también les puede ayudar con eso, a la profesora Maca Sánchez Chalar. Gracias a ustedes, queridos oyentes y espectadores, por conectarse. Recuerden que todos los viernes estamos en YouTube y en YouTube Music con Cineasta en Alquiler. Tenemos películas por montones y van a haber muchas películas por montones, así que un abrazo fuerte para mi invitada, un abrazo muy fuerte para todos ustedes que nos están oyendo y nos están escuchando. Entonces recuerden, Sinners está en HBO Max en este momento. Vamos a ver cómo le van los Óscares y pues cualquier cosa. Chao.